empezaron a importar las primeras vacas Holstein puras. Recordemos que en esa época no había Holstein puro en Colombia. Hablar de ese legado también que dejó en el Girolando a nivel mundial, porque sin lugar a dudas hasta los brasileños cuando venían era el Girolando, ese tipo es otra cosa frente a lo que producen el resto. Estaba ahí, y mi mamá enferma y no podía, entonces la llevaron al hospital. Y cuando sale el médico y les dice, you wanna keep the baby, entonces quedaron como así que, baby, ¿cuál baby? ¿Cuál baby? Yo fui capaz de llevar ese Holstein de altísimo poder a ser el mejor Girolando que yo he visto en mi vida. Se lo dijo Carlos Gutiérrez ese día. Y le digo, mano, siempre tenemos que ser los mejores en lo que hagamos, y lo logró. Yo creo que es alguien que lo logró, no se quedó debiéndole nada a la vida, digámoslo así. Señoras y señores, yo soy Mauricio Vélez. Y yo, Jorge Moreno. Y esto es Legado Bovino. Hoy con un invitado muy especial, don Carlos Ignacio Herrera. Bienvenido a Legado Bovino, señor. Muchas gracias. Carlos, un honor para nosotros tenerte acá, una persona aún más que representa esto que es legado, que son estos ganaderos que vienen desde la cuna, desde que sabemos que has estado rodeado de vacas Holstein, Girolando, hoy en día también, desde muy pequeño, Carlos. Muchas gracias, Jorge, qué gusto poderlo recibir, hacer parte de esta iniciativa que definitivamente me encanta, o sea, contar la historia de los ganaderos de todo el país, me parece que es una iniciativa espectacular de parte de ustedes. Hoy particularmente hablaremos obviamente del negocio, de la familia y de la raza Holstein en Colombia. Esta raza que se acercó en Cundinamarca, en Boyacá, y que evidentemente tu padre, tu hermano y toda tu familia, tu abuelo, tienen una de las ganaderías más relevantes del país. ¿Cómo empieza esta ganadería aquí en Cundinamarca? Bueno, la historia de la ganadería se va a mi abuelo paterno. Empieza con mi abuelo paterno, papá de mi papá, en 1935. Él y su hermano, la razón social era Herrera Carrizosa Hermanos. Y ellos hacían todo en conjunto, pues todos los negocios los tenían en conjunto. Eran buenos hermanos, eran muy buenos hermanos. Entonces eran arquitecto e ingeniero. Sí. Ellos se dedicaban a la construcción, pero también les gustó el tema de la ganadería. Y empezaron a importar las primeras vacas Holstein puras. Recordemos que en esa época no había Holstein puro en Colombia. Se ordeñaban, eran vacas criollas, vacas pues, de distintos cruces, o las autóctonas colombianas. Las famosas 7 colores. 7 colores, pero de trópico alto. Trópico alto. Y ellos hacen la primera importación en 1935. Ahí empieza la base de la genética nuestra. Luego, para 1942, ellos son parte de los fundadores, del grupo de fundadores de la Asociación Holstein de Colombia. ¿Y tu papá fue presidente de la asociación? Mi papá fue presidente de la asociación, claro, mucho después, ¿no? Mucho después del 42. Mi papá en el 42 no había nacido. Pero fue en el 78 presidente de la Asociación Holstein de Colombia. Mi tío abuelo, o sea, el hermano de mi abuelo, fue el primer presidente de la Asociación Holstein de Colombia en el 42. Entonces, ahí arranca, digamos, ahí nace la ganadería, la base de la ganadería nuestra. Uh-huh. En esa época, pues no había inseminación artificial, sino era animales, importaban las vacas Holstein con el toro Holstein y hacían los cruces y había lista de espera para las crías, para los machos especialmente, porque pues, se transmitía a través de los machos. Había un mercado grandísimo en esa época. Y de una vaca, de esos terneros puros, pues no se conseguían, entonces eran muy valorados y traían obviamente en esa época hay toros que salen en primera plana, todavía hay recortes de primera plana de periódico, porque era el toro que había sido 4 veces, digamos, uno de los más reconocidos era el Supreme, que fue varias veces, 4 veces, si no estoy mal, All American y All Canadian. Entonces eran toros que ganaban representativos en Norteamérica y los traían en avión, pero en una época que llegar acá el avión tenía que hacer como 3 paradas. Paraba en Jamaica, paraba en Barranquilla, después se llegaba a Bogotá. Hay un artículo muy bonito que me llegó a mí en pandemia. Ajá.
una señora me escribió y yo dije, bueno, pero esto es un spam. O que me dice, usted es Carlos Herrera, usted tiene que ver con Herrera Carrizosa Hermanos. Esa sociedad pues se liquidó. Mi abuelo muere en 1950. Ya se Entonces, claro, ahí separan la sociedad y pues digamos queda mi abuela como viuda y se abren las dos sociedades. Entonces dije, pues alguien que me está escribiendo de Herrera Carrizosa Hermanos de más de 1950, pues una Señora vino del más allá. Me están espantando. ¿Qué es esto? Y lo que me escribió es que me escribió y me dijo, mire, es que mi papá, aquí tengo unos recortes de periódicos locales de Estados Unidos, porque mi papá iba con los viajes de ganado que llevaba su abuelo. Tus abuelos. Entonces me mandó los recortes y relataban la historia del viaje y de cómo paraban, no sé qué, y que cuando llegaban al aeropuerto de Bogotá, que llegaron a mediodía, los pararon y dijeron, tienen que esperar para desembarcar todo porque están haciendo la siesta después del almuerzo en el aeropuerto de Bogotá. Era otra época. Maña que todavía existen los pueblos de Colombia. Muy probable. Sí, no. Ahora no le dicen a uno que tienen que esperar. Señores, señores, tenemos un problema técnico con la aeronave, pero están almorzando. Exactamente. Así es. Oiga, qué Así es. bonito. ¿Y cuándo empieza todo el tema de tu abuelo Ignacio con el Abra, ya después, pues muchos años después? Claro. No. Digamos, Ignacio es mi abuelo materno. Sí. Eso ya viene muchísimos años después cuando mi papá... Esta ganadería, la finca era Susagua, la de mi abuelo paterno. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada? Ellos tenían la tierra en Zipaquirá. En Zipaquirá. Y Pero ¿dónde hoy es? otra tierra en Mosqueras. No. Otra tierra. Otra tierra. O sea, pero cuando yo conocí la familia Herrera, se llamaba El Abra de Susagua. Claro. Pero eso es después porque mi abuelo materno compra el Abra, Sí. la finca El Abra, en los 70s o de pronto un poco antes. Y mi papá, con la tierra que él hereda de mi abuelo, compra la finca de al lado también. Entonces queda como un solo núcleo de tierra en conjunto. Entonces hacen un acuerdo, mi papá y su suegro, mi abuelo materno, y crean esta ganadería que se llamaba Ganaderías El Abra y Susagua, que pues mi papá se hacía cargo de la ganadería y él manejaba, digamos, todo y se manejaba todo el ganado como una sociedad. Las tierras sí pues eran separadas, pero todo lo manejaban como una sociedad entre los dos. Entonces esa era otra, digamos que... Ventaja, ¿no? Otra ganadería, claro. Otra ventaja en la producción de ganados, de todo. Era mucho más grande. Que me impresionaron porque tuve la fortuna de conocer a la familia Herrera cuando era niño y pues yo estaba acostumbrado a ver un ganadero de trópico bajo, de tierra caliente, a mi papá, que sale uno en blue jeans y sombrero para el corral. Era ver la parafernalia y digamos como la mística que tenía Carlos para salir a su corral y a sus vacas un sábado temprano, un maletín, siempre un tarro gigantesco de tinto, libretas. Obviamente se lleva muchos más datos en la leche que en la carne. Y siempre era místico ver a Carlos con sus chaquetas, sus termos, sus producciones y se dividía para la casa con las cantinas de leche, me imagino, para la semana. Era muy bonito ver esto que sucedía en los años 80, años como 85, 87. E increíblemente, Carlos Ignacio, ver esa secuencia desde tu abuelo 1930 y algo que nos decías, y hoy en día, 2025, ver que tú sigues ese legado finalmente. Presidente de la Asociación Holstein hoy en día que eres, tu abuelo lo fue, tu papá lo fue, y hoy en día lo eres tú. Creo que son de los atos más grandes, si no el más grande del país en Holstein, y seguir siendo eso, ¿no? La representación de Cemex, que es una de las casas genéticas más importantes del país y del mundo. Yo creo que, Carlos, para ti, ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo tomaste ese momento en que te dijeron, bueno, Carlos Ignacio, le tocó y coja las riendas de esto? ¿Cuántos años tenías? No, a ver, la trayectoria, esto obviamente ha sido un proceso largo. Como les comentaba anteriormente, mi papá pues queda huérfano de padre a los 4, 5 años. Entonces, pues, digamos que no tuvo tantas influencias de su papá, sino más de sus hermanos, porque era el menor, de 4 hermanos, de sus hermanos y de su tío. Y ahí él empieza, digamos, muy joven a meterse en la ganadería. Él llevaba, en la época que se llevaba a mano los libros de registros, él ayudaba en la Asociación Holstein a llevar los libros de registro porque le apasionaba el tema de la ganadería. Entonces él, digamos que
ahí fue que se forjó y se formó. Y empiezan ya con su ganadería propia a llevarlo todo. Después viene el tema de Cemex, que eso ya es para los años 80, o sea, ya, porque y Cemex arranca con en realidad la primera empresa relacionada al agro que tenía mi papá era una empresa que se llamaba Gancol, que se dedicaba a la venta de semillas de ryegrass, básicamente importado de Estados Unidos. Pero el problema del ryegrass era que solo se vendía en unas temporadas muy específicas del año. Entonces él tenía una infraestructura de vendedores montada que no podía, pero que no utilizaba todo el año. Digo, bueno, necesito otro negocio que esté todo el tiempo activo, porque así no me dan los números. Y empieza, digamos, como entra de sociedad. Cemex en ese momento tenía 2 distribuidores y él entra se da la oportunidad de entrar de socio en una de las 2 distribuciones y él empieza pues, a meterse en Cemex de esa manera. Después, pues es muy bonita la historia, él la cuenta y ojalá algún día puedan sentarse con él y hablar de la historia, pero él cuenta cómo termina haciendo lo de las 2 distribuciones, porque era muy complicado en un mismo país, en un mismo territorio, digamos. Cuando uno vende el mismo producto, es muy difícil. ¿Qué diferencial hay? Pues el precio. Entonces ahí se vuelve muy difícil el tema del manejo de las cosas. Entonces, un día estando en Canadá, le dijo al gerente de la época, le dijo, mire, usted tiene que dejar un solo distribuidor. Eso de tener 2 distribuidores es muy complicado. La empresa en la que él estaba vendía 5 veces menos que la otra en su momento. Le dijo, haga una cosa, para el próximo año, el distribuidor que más le compre, ese déjelo, y el otro, dígale muchas gracias hasta acá. Con todo y que sabía que era el que menos vendía. Con todo y que sabía que era el que menos vendía. Entonces le dijeron, bueno, listo, hagamos eso. Y pues se puso ahí sí las botas y salió a hablar y obviamente era conocido en el medio. Entonces la gente le creía, salió y empezó a vender y empezó a moverse y lograron para el siguiente año vender, o sea, le compraron a Cemex el doble de semen que el otro distribuidor. Increíble, y se quedaron con la distribución. Claro, pero el gerente entonces le dice, venga, pero usted compró, o sea, se sobreestoqueó solamente para quedarse con la distribución. No, este año va a caer usted en ventas porque solo lo que quería era, le digo, le voy a hacer una apuesta. Le apuesto que para el próximo año vuelvo y crezco. Y vuelvo y compro. Y si yo gano, usted invita a todas las reuniones, a todos los distribuidores de Cemex Internacional en Canadá a una cena con champaña Don Periñón. Y si no, invito yo. La invito yo. Y entonces le digo, aceptada la apuesta. Y al siguiente año volvió a crecer, entonces les tocó comprar champaña. Salió carita, ¿no? Entonces esa es la anécdota de cómo arranca hacia el 84, empieza pues en esta sociedad y ya para el 88 se funda Cemex Colombia como la compañía que se conoce hoy. Yo pues nací entre las vacas con mi papá, mi hermano mayor que yo. Pues mis hermanos son mayores que yo bastantes años, más de 10 años todos. ¿Tú eres el menor? El menor de 5, 3 mujeres y éramos 2 hombres. Y yo después de 11 años nací yo. Entonces yo me crio siempre viendo esa interacción de mi papá con mi hermano hablando de vacas y gustándoles y saliendo a pistas y venga, saque la vaca. Entonces me pisaba, entonces me dolía. Entonces yo, ay, pero sí será. A mí me gustan mucho los caballos de niño. Me siguen gustando los caballos, claro. Pero entonces de ver esa interacción de mi papá con mi hermano le fui cogiendo el gusto a las vacas y ver que uno podía hablar. ¿Qué le dio? ¿De qué se acordó? Sí, iba a decir que estrenaron carro, la silla de carro estrenó Paula la mayor y usted, porque el otro ya lo habían vendido cuando nació. Le tocó volver a estrenar coche, carrito de niño. No, pues es la otra anécdota. Usted sabe que él canceló el seguro, él tenía un seguro de prenatal. Vendía seguros mi papá en una época y tenía el seguro de natalidad, de embarazo. Para que pagaran todos los gastos de hospitalización. Y un año antes de nacer yo lo había cancelado y dije, pues ya no voy a tener más. Entonces, y un año después, es más, se enteraron que mi mamá estaba embarazada de mí en Canadá porque se puso muy enferma. Y entonces mi papá preocupado estaba en una conferencia que lo habían llevado a hablar digamos, de la genética o de
la ganadería a nivel América Latina. Él estaba ahí y mi mamá enferma y no podía, entonces la llevaron al hospital. Y cuando sale el médico y les dice, you wanna keep the baby? Entonces quedaron como así que, baby, ¿cuál baby? ¿Cuál baby? Si yo no, yo hace 11 años nada. Exactamente. Y ahí pues se dan cuenta y ven, esa es una anécdota simpática porque ya habían acabado, ya no pensaban, habían pensado que habían cerrado la fábrica. ¿Te has dado cuenta que de la mayoría de las personas que hemos entrevistado hay algo en común? Son los menores de la casa. Los menores. Los menores. Juan Pablo Sierra también igual. Carlos Ignacio. Yo soy el menor también de la casa. Ahí vamos. Ahí va. Algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver. Con el gusto de la ganadería. De 7 que soy yo. También. El menor de 7. Sí, señor. Oiga, ¿cómo empiezan las ferias de Holstein? Porque había un lugar que era emblemático, se hacía la Expo Carne, se hacía todo, y la Asociación Holstein fue muy poderosa y tuvo su coliseo propio. Tal vez la primera asociación que tuvo coliseo propio se llamaba el Coliseo de la Holstein en el peaje de la autopista. La autopista. Correcto. Bueno, no, las ferias se hacían antes en distintos lugares. El Coliseo de la Asociación Holstein, y ahí pues puede que me traicione la memoria para algunos datos, pero nace como hacen una donación del terreno, que lo hace la familia Gómez, sí, herederos de don Pepe Sierra, hacen esa donación para construir ahí el Coliseo. Y ahí nace el Coliseo de la Asociación Holstein, que duró pues muchos años. Obviamente al estar tan cerca de Bogotá, se empezó a volver un tema complicado mantenerlo. Hoy día existe el Coliseo de la Asociación. Este colegio de María. Está arrendado. O sea, es propiedad de la Asociación Holstein todavía. El coliseo pero está arrendado el colegio. Yo, o sea, digamos, el caso de nosotros, lo que decía Mauricio, uno se acuerda de chiquitico, uno al lado de las vacas. Y en el caso de ustedes en la Holstein, que siempre los he molestado, que es su pantalón blanco, sus botas súper bien puestas. Desde niño también tu papá te decía, Carlos Ignacio, venga para acá y... Claro, y era parte de, venga, pero tiene que preparar la ternera. Y mi papá y mi hermano muy exigentes con que uno saliera bien presentado, que uno no era que sonriendo y saludando a todo el mundo. Ustedes que conocieron a mi hermano una vez lo serio que era, y entonces él se ponía a ver a uno, saludaba a uno, iba en la pista y saludaba a alguien y lo regañaban. En serio que usted está mostrando ganado, no me ponga a saludar gente, no me ponga... Entonces, claro, todas esas anécdotas. Y había, digamos, como dice Mauricio, pues la Asociación Holstein en ese momento era pues muy emblemática. Entonces, pues llegaban muchos niños y se volvía... Estaba creado lo que era el Comité Juvenil y el Club de Futuros Ganaderos. El Club de Futuros Ganaderos eran de los menores de 12 años. Yo fui el primer presidente del Club de Futuros Ganaderos. Por ahí arrancó el gusto. El Comité de Futuros Ganaderos. Los montañeros de la CU veníamos a ver al Club Juvenil de la Holstein. No, yo siempre les he dicho molestando que yo soy un estrato más. Yo siempre les he dicho cómo caminan con sus ganados, como todo. Pero yo creo que eso hace parte de la mística y esa unión que ustedes tienen, ¿no? Y de ver de esas familias de tantos años que uno todavía ve creadores de Holstein saliendo a la pista. ¿Tienes claro cuántas veces han sido mejor que el expositor nacional? Uy, no. O sea, nosotros, digamos que hemos cambiado varias veces de razón social, o sea, en esta trayectoria, porque como les digo, arrancó Herrera Carrizosa Hermanos, que era mi abuelo. Quien dio palo, me imagino, todo. En su momento, y pues Sí. ahí se documentaba mucho más, porque el agro era del nivel de importancia que todo salía en el periódico nacional. Entonces siempre los campeones y todos salían hasta en primera plana. ¿Sí? Después pasa a Ganaderías El Abra y Susagua. Pues unos años después, después pasa a Susagua con Z y Susagua con S. Cuando se separan las dos ganaderías, pasa a ser así. Y después hacen la sociedad de Ganaderías El Abra y Susagua, mi papá y su suegro. Cuando disuelven esa sociedad, como para el 95, 96, se vuelve ya lo que es hoy Agropecuaria Chuco, ¿sí? Que es ya la sociedad de mi papá y, digamos, sus hijos. Entonces, ahí cambia pues, la razón social nuevamente. Agropecuaria Chuco ha sido criador y expositor por lo menos unas 10, 15 veces desde ese entonces en ferias nacionales. Y Andrés independiente. Y Andrés independiente. Andrés tenía su propio... Que era lo que hablabas de Mosquera, de la tierra de Mosquera. De la tierra mosquera, pero es que esa tierra mosquera era la división de tres, digamos,
hermanos, eran 3 hermanos hombres de mi papá, Fernando, Manuel y Carlos, que era él. Mi hermano terminó con una tierra ahí que era el prefijo Ferrucas, que incluso después pasó a ser el prefijo que usaba en Asoseu, Asoseu. y que seguimos usando. Ese es el prefijo que tiene Asoseu. Y de Chuco también nace Cherra, ¿no? Y de Chuco nace Cherra. Cuando yo empiezo a tener mi ganado, o sea, yo empiezo a comprar, mi papá digamos, siempre me incentivó mucho, venga, metas. Entonces yo tenía un ahorro y me decía, ¿quiere invertirlo? Yo le compro un animal, invierte y usted. Hicimos un negocio donde él se quedaba con la leche de todos los animales, pero la genética la podía explotar yo. Entonces ahí arrancamos con Cherra, que es, digamos, una derivación de Chuco. Cherra y que le ha ido muy bien, ¿no? Yo recuerdo... También hemos sido criador y expositor las vacas rojas que has producido también. Tuvimos el gusto de ser el criador y expositor hace 6 años en Agroexpo. Ahí lo que digamos nos hacía difícil un poco lo del criador y expositor es que traíamos los animales, pero divididos en 3 prefijos. Entonces, como el criador y el expositor es de acuerdo a cada prefijo, nosotros dividíamos los puntos en 3. Se volvía más difícil. Claro, se volvía más difícil ganar. Volverse el criador o expositor, pero aún así, pues, digamos, lo hemos logrado. Carlos Ignacio, hay algo que yo creo que es indudable y es el aporte de ustedes a la ganadería colombiana y a la ganadería Holstein, pero yo creo que pues si no podemos pasar de este legado en esta entrevista sin hablar de alguien muy especial, que sin lugar a dudas, amigo de los 3, quien fue capaz de llevar ese Holstein de altísimo poder a ser el mejor girolando que yo he visto en mi vida. Y es Ferrucas, y es Andrés. Lastimosamente no está hoy, pero no podemos dejar de pasar este momento sin nombrarlo a él y sin hablar de ese legado también que dejó en el girolando a nivel mundial, porque sin lugar a dudas hasta los brasileños cuando venían era el girolando, ese tipo es otra cosa frente a lo que producen el resto. De acuerdo, Jorge Andrés, y gracias por traerlo a colación. Yo creo que Andrés rompe un paradigma muy importante en la ganadería nacional con el girolando, y es que el girolando es bueno independientemente de si es vaca Holstein y toro Gir o si es vaca Gir y toro Holstein, porque él nunca defendió una de las dos. Una de las dos. O sea, de los dos cruces. Él hacía los cruces. Siempre, yo recuerdo que siempre decía, es que con vacas buenas de las cualquiera de las dos vas a hacer... Bueno con bueno, da bueno, decía. ¿Sí? Y entonces, cuando arranca él en 2010, 2011 con la ganadería de Girolando en Dorada, él empieza con esa discusión. Y ahí, claro, estaban quienes defendían, no, es que el girolando bueno es solo con vaca Gir. El Plus es solo hecho con vaca Gir. Exactamente. Entonces ahí empezamos a hacer pues él empieza realmente, yo lo acompañaba y lo apoyaba un poco, pero él empieza a hacer esa demostración de que salía con hijas de vacas Holstein con toro Gir. Obviamente usaba las mejores vacas Holstein con los mejores toros Gir del momento, y salía y ganaba en las pistas, veían a las vacas y ganaban. Y rompió los récords de valorización del girolando a nivel mundial también. Se encargó de que ese girolando de verdad fuera el exclusivo, el que todo el mundo quería tener, y la magia yo creo que la tenían ustedes, porque pues, con el respeto de todos los señores de girolando, no ha habido otra persona que produzca un ganado como lo producía Andrés, ¿no? De acuerdo, no. Ese fue, digamos que, un impulso, o sea, coincidió el gusto y la pasión, que yo creo que es importante en la ganadería, porque al final la ganadería es un negocio, pero realmente es un estilo de vida. Sí, el otro día hablando yo con los hijos precisamente de Andrés, que hablábamos de si la ganadería es negocio o no, les digo, claro que es negocio, pero más que negocio es un estilo de vida, es a los que nos gusta vivir entre las vacas, entonces tiene que ser rentable porque tenemos que comer, pues no, o sea, no, pero es también o sea, tiene que apasionarle a uno porque tiene muchos desafíos, tiene problemas, entonces a uno le tiene que apasionar, además de ser rentable, le tiene que apasionar el tema. Y ahí él convirtió, digamos, el girolando, en su momento coincidió también con la época en que empezó a crecer los cruces de girolando en Asoseu y en el país. Y entonces salíamos a
a todas partes, también a todas las pistas, que nos encontrábamos ahí siempre, pero ahí era donde nos empezamos a hacernos amigos. Mi papá les decía, y eso, siempre, no, pónganos al lado del palco, don Jorge, pónganos al lado del palco, don Jorge. Claro, ahí fue que empezamos a hacer la amistad y éramos vecinos además o sea, vecinos de ganadería, todo era mucho más agradable y mucho más cómodo todo. Y además Andrés siempre se la jugó por eso que estás diciendo, por el estilo de vida. Siendo un pelado bogotano de una alta sociedad, cuando le sé que va a estudiar, todos iban para Estados Unidos, todos para Yale, para Cornell. Yo voy a ser preparador de vacas en Madison, me importa un carajo. Y se fue a eso, vino el mejor ganado, siempre campeones, y se la jugó por un estilo de vida. También rompió el paradigma de irse a una finca en La Dorada y decir, yo, es peor en La Dorada que en la sabana de Bogotá. Y para eso se necesita pantalones como los tenían. ¿Cómo ha sido hoy que yo sé que estás manejando ya también la parte de Trópico Bajo? ¿Cómo ha sido ese desafío de cambiar de que todos sabemos que eres un berraco en Trópico Alto, pero ese desafío en día en Trópico Bajo, del manejo de las vacas, de un nuevo mundo, ¿no? Porque eso es un nuevo mundo. Sí, bueno, obviamente como dice Mauricio, a Andrés le gustaba, o sea, él siempre, cuando hacía algo, decía, tiene que ser el mejor. O sea, Se metió a criar caballos de polo y se volvió el mejor. en lo que se metía, no importaba, pero tocaba ser el mejor. Y así tiene que ser. Y yo creo que eso Carlos Ignacio es lo que nos dejó, ¿no? Creo yo que se lo dijo Carlos Gutiérrez ese día. Y le digo, hermano, siempre la meta fue eso. Tenemos que ser los mejores en lo que hagamos y lo logró. Creo yo, ¿no? Yo creo que es alguien que lo logró, no se quedó debiéndole nada a la vida, digámoslo así. Mejor de caretas de polo, mejor quedar de Girolando, un berraco en lo que hacía, un varón para los negocios. Y creo que eso también viene muy de tu papá, ¿no? Que eso fue lo que les inculcó, que es lo que hoy tú representas también. de la pasión y de que toca, o sea, como dices, mi papá siempre decía, ustedes hagan lo que quieran hacer, pero sean Un referente. disciplinados y los mejores en eso. En cuanto a la pregunta de lo del manejo de la ganadería, claro, ha sido todo un reto seguir con un legado y dejar, digamos, mantener en alto ese nombre que ya estaba, que ya existen, de Ferrucas. Por eso sigue, aquí estuvimos en Agroexpo como Ganadería San Marcos y con Ferrucas y con, pues, obviamente que todavía con los cruces y todo lo que él dejó listo, porque es muy reciente, digamos, fue hace un año el fallecimiento de él. Yo creo que ha sido un proceso bonito también. Ir allá, para mí es como comunicarme con él. Sanador. Claro. Es como el lugar donde podemos hablar. Qué lindo. De verdad que esas son de las historias que el legado lo llenan. Y yo creo que es eso. Y yo sé que lo has vuelto eso. Y lo has tenido, lo has mantenido, lo has tenido bonito. Y has hecho es un lugar especial y un lugar lleno de eso, ¿no? De experiencias, y indudablemente lo que te digo, el nombre que se creó. Y la responsabilidad, sobre todo, Jorge Andrés, para mí, es tu sobrino. Ahí está. Ahí es donde está. Ahí donde que ellos, en unos años, porque eso sigue siendo de ellos, reciban algo igual o mejor de Lo mejor de lo que dejó su papá. Sin duda alguna que así va a ser porque, pues, por la sangre de Andrés corría, yo creo que toda la tenacidad, toda la berraquera, toda la resiliencia del mundo, porque tuve la fortuna de conocer a Andrés cuando era niño, cuando tenía, no sé, 12 años, 13 años, y siempre era un pelado especial. No hablaba con todo el mundo, era callado. Oiga, Sandra, su hermano, ¿por qué no habla? Porque por dentro lleva una mente que va a 10.000 por hora y nos la dejó toda. Para él, un abrazo donde esté. Muchas gracias. Oiga, Carlitos, ¿y usted cuándo se volvió presidente de la asociación? Sí, porque a eso 1000 veces me decía usted, no, yo no, yo allá no. Bueno, la verdad es que esa fue una decisión difícil de tomar, porque veníamos, digamos, de este legado que hablábamos de mi abuelo, mi papá. Obviamente siempre he estado relacionado al gremio, a la ganadería, por Cemex, por todo, y empezamos, y en la asociación, siempre muy metidos en la asociación.
pero había cosas que yo sentía que se podían mejorar y yo no soy de las personas que me gusta hablar o criticar y quedarme quieto. Y es lo que yo les digo hoy en todos los gremios de los que hago parte, porque es que la gente es muy buena criticando y diciendo, es que eso se podía hacer mejor, es que, bueno, venga, Hágalo. Sí, entonces ahí yo dije, en un momento dado, dije, bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, que se pueden en la asociación, pero ¿de qué sirve que lo ponga en un chat, que hable, que le diga a la gente? Si cada vez que me dicen, venga, ¿por qué no se mete presidente? Si no somos parte de la solución. Digo, no, yo no tengo el tiempo, no. Que claro, vivimos en un mundo que vive a 10.000 por hora, que todo es con inmediatez, que es difícil que, pues, digamos, que con las cargas de familiares, que uno siempre dice, el gremio es un tema que es a veces desagradecido, porque es que, pues, el negocio es lo que lo permite comer a uno, la familia es lo que son los, digamos, los dos pilares de tiempo que tiene uno. Y el gremio le quita a uno mucho tiempo y ni le da de comer. Ni le devuelven tiempo, ni le devuelven tiempo. Gana muchas veces uno hasta enemigos, amigos, sí. Por querer hacer las cosas bien. Se equivocará todo el mundo, digamos, o mucha gente se equivoca, o nos equivocamos, digamos, en las formas de pronto de que queremos hacer algo, uno no sale como queríamos, pero siempre con muy buena intención. Entonces, ahí nace el tema de meterme. Había sido miembro de junta, vicepresidente de alguien, otro referente que conocen ustedes, que es Carlos López, pues en el 2011, y para el 2023 para la asamblea digo, bueno, si queremos hacer algo diferente, tengo que ponerme un poquito la camisa y meterle, y ahí pues empiezo a decir, bueno, véanme como una opción si quieren hacer algo distinto a lo que se viene haciendo. Y ahí fue que terminé presidente de la asociación en el 2023. Ahorita seguí, digamos, en esta asamblea. El presidente de la Olsen se elige cada 2 años. Sí. Para el 2025, que ya fue la asamblea otra vez, que vamos hasta el 2027, con algunas metas claras en cuanto a representación de la asociación. Es un crecimiento en socios que gracias a Dios se ha dado. Pues bueno, no, eso es un reto grandísimo empezando, ¿no? Empezamos con 130 socios y llevamos 165. Ahora socios en esos años es muy importante porque además es muy limitado el terreno, o sea, el área donde la gente puede producir Colombia ilimitado. Claro. Las otras razas. Pero yo creo que hay un poco también el Girolando ha ayudado, ¿no? Porque esas bases, tanto del Gir como del Holstein, el Girolando las ha jalado un poco también a que sean atractivas y a que sea un muy buen negocio. Entonces, un poco esa, digamos, el objetivo era crecer, hacernos un poco más visibles también a nivel trópico bajo. Tenemos ya hoy socios en Magdalena, por ejemplo, o en zonas pues, que generalmente eran de tierra caliente, digamos, que no eran nuestro nicho de socios. Y la idea es seguir. ¿Dónde? Por ejemplo, que nos van a preguntar, oiga, pero yo puedo tener en Ramiriquí, yo puedo tener en donde que usted diga, mire, en este lugar es increíble el manejo de la raza. No, sin lugar a duda, Magdalena Medio, digamos, estamos también en Eje Cafetero, o sea, sí. Risaralda, Caldas, en el sur de, pues en Nariño. Y yo creo, Carlos Ignacio, que también muy ligado al muy buen momento que pasa la ganadería en general y a los precios también que hemos tenido la oportunidad de vender en remates del Holstein de unos muy buenos precios, obviamente una genética extraordinaria, pero yo creo que también va muy ligado a eso, ¿no? Nuevos investidores, pues, nueva gente invirtiendo, poniendo ese granito de arena en pro de bueno, vamos a crecer y creer en esto. Es que esa es la otra cosa, digamos, y el otro enfoque que hay que darle a las asociaciones. Usted tiene que mostrar un retorno a la inversión. Es que ser socio simplemente por pertenecer, no, como club, pues, exacto, y por más que usted lo quiere, y que, no, esto tiene que haber un retorno. Esto tiene que ser, bueno, venga, yo me meto a ser socio, pero ¿qué gano con ser socio? Cuando hablamos de una asociación, ¿qué gano con ser? ¿Qué significa que una vaca de las mías tenga registro? Mis animales, año bien que puede pasar. Mis animales valen más. Y eso se ve tanto en el Holstein, que digamos, un animal registrado lo vende uno un 30-40% más costoso que un animal comercial. Y por otro lado, en el Girolando sí que pasa. Es decir, un animal, y usted lo sabe también, Jorge Andrés, un animal que tenga el certificado de cruce para leche,
tanto de la Holstein o de Asocegu, vale hasta el doble de lo, que puede, de lo que puede costar un animal que no tenga el mismo registro, por trazabilidad, por un tema de trazabilidad. Y eso hoy día, devolviéndonos al tema del Girolando Plus, eso hoy día es lo que llaman Girolando Plus, que tenga trazabilidad, que tenga un registro, finalmente. independientemente de qué raza de la madre, que tenga una trazabilidad y que se pueda, porque es lo que uno puede decir, si es bueno con bueno, como decía mi hermano, si es toro bueno con vaca buena. Sí. Carlos Ignacio, ¿qué viene para Chuco? ¿Qué viene para Chuco hoy en día? Para Cemex, cómo se están innovando, digámoslo así, porque una cosa es uno ser una persona que va empezando, pero ustedes lo hablaban, desde los años 30, ¿cómo han ido escalando? ¿Qué viene para Chuco? A nivel de ganadería, digamos que ahí hay que separar un poquito las cosas. Sí. A nivel de ganadería, yo creo que lo que nos ha permitido prevalecer en el tiempo, porque hoy seguramente si lo vemos como familia, debemos ser o la más antigua o de las más antiguas socios de la asociación y sin lugar a dudas los más antiguos expositores. Hemos visto expositores que triunfaban, que peleaban, digamos, en la pista con nosotros, peleaban, sí, competían fuertemente con nosotros en la lista. Bauer, muchos de ellos, y que hoy día han cambiado a hacer otras figuras, unas nuevas figuras que también son que le meten. Ellos han salido o han dejado de presentarse. Entonces, es la adopción. Yo creo que uno tiene que no adoptar todas las tecnologías de todo inmediatamente y digamos, a ciegas, pero tiene que ir adoptando las nuevas tecnologías y tiene que ir viendo cómo va innovando y cuáles son las tendencias y leer muy bien el mercado. Entonces, hoy lo que viene para Chuco y Cherra es la genómica. Nosotros estamos haciendo evaluación genómica a todos nuestros animales. Ya tenemos más de 200 animales genotipificados. La genotipificación, pues, en el Holstein bota la prueba como la de un toro, pues, como un catálogo. Entonces, sabemos si es A2, si es bebé, si es cuánta leche más o menos van a transmitir las hijas. Y hemos digamos, abierto el núcleo a dos tipos de animales que vemos que el mercado demanda hoy. Al ganadero que está buscando salir mucho a pista, a show, y al ganadero que está buscando tener índices. Desafortunadamente Colombia no tiene un índice propio en el Holstein, entonces adoptamos los índices canadienses o Estados Unidos. Y hay una tendencia también a buscar toros que sean altos en esos índices. Entonces es un poquito mantenerse a la vanguardia, usar los toros que están a vanguardia en eso, conservar el sistema de clasificación de las cosas que le dan relevancia. Y el sistema también del tema de control lechero de la Holstein, que es extraordinario, ¿no? Que tiene muy buena trayectoria. Es que hablando del Girolando, era lo que yo les hablaba. Nosotros, pues, cuando usted agarraba una vaca, una Girolanda nuestra, usted podía verle 5 generaciones para atrás la lactancia de la madre, de la abuela, de la bisabuela, la clasificación lineal de todas. Entonces, pues el respaldo es grande, porque usted dice, no solo la mamá cómo fue y que si produjo 40 litros no, o 50, o lo que sea, sino es cómo fue su abuela, cómo llegó hasta allá. Hay un tema con la comercialización y recuerdo los remates con el doctor Roberto Heinson, que también era familiar tuyo. Son las hijas de Robertico, son parientes de ustedes. Siempre veía a Roberto Heinson martillando y la vaca más cara de Agroexpo, años 78, años 79, eran vacas Holstein. Y esa comercialización se ha perdido un poco de vista. ¿Por qué? Por la misma tecnología, por la forma de poder comprar uno en Cemex. Y si yo llego a Cemex y digo, ya quiero 10 embriones de la genética de ustedes, me los vende, porque seguramente van a ser las preguntas que la gente va a decir, oiga, no lo tenía en el radar, quiero criar Holstein y si puedo hacer Girolando, si puedo acortar y puedo hacer una parcería y el señor pone las vacas, yo el semen, cómo funciona esa parte comercial, que también es una de las ventanas que tenemos aquí en Legado Bovino, porque pues queremos es que nos cuenten una historia, pero que la gente sepa que aquí hay un tema que existe, pues en ustedes más por Cemex. Sí, no, sin lugar a duda, o sea, cuando llega un ganadero puede comprar la genética que quiera a través de embriones, tanto nuestra
como la que importamos de Canadá a través de Cemex. Entonces, hay disponibilidad de embriones. Lo de los remates que hablabas de Roberto, sigue habiendo remates. Yo creo que lo que pasa es que se han fortalecido mucho los remates privados. O sea, la tendencia que yo veo es que los remates privados han tenido, digamos, una relevancia grande. Implican mucho trabajo y mucho esfuerzo, y Jorge Andrés sí que lo sabe, cuántas versiones de los tesoros del Gear han hecho. Nosotros hicimos una versión de los Aces De los Aces de los Herrera, que fue hace extraordinario. 6 años, fue muy buena. Girolandas a 35 millones. Claro, y una hija de la Celia que se vendió a 39 millones, Sí. fue el récord en Girolando en ese momento. Pero pues nos han invitado nuevamente a hacerlo, y creo que los remates tienen un valor importantísimo para las asociaciones, porque al final del día es mostrar el trabajo genético y que la gente pueda capitalizar, que pueda monetizar, digamos, el esfuerzo que ha hecho. Entonces hay que seguir trabajando en eso desde las asociaciones, desde las ganaderías. Disponibilidad en genética, hoy día hay muchas herramientas, pues lo que le ha dado la ventaja a la raza Holstein sobre las otras razas han sido 2 herramientas recientes. Pues, primero, la población, que es la más grande, entonces permite encontrar los genes que uno quiera. La genómica, o sea, poder explorar genómicamente la raza y saber dónde está, es la otra herramienta, digamos, que ha permitido ese crecimiento. Y la otra tecnología que sin lugar a duda ha sido una herramienta que ha cambiado el juego es la tecnología del in vitro. ¿Por qué? Porque ¿por qué las otras especies, como los pollos o los cerdos, nos empezaron a tomar una ventaja grandísima, digamos, a la ganadería por el ciclo, por la rapidez del ciclo? ¿Sí? Porque cuando nos íbamos antes a cómo era la siguiente generación de ganado, era un toro que tuviera prueba, que en el caso del Holstein eran toros de 5 años, con una vaca que ya tenía una lactancia, por lo menos, que tenía que tener 3 años para tener una lactancia. Entonces, el ciclo, estamos hablando que era muy largo. Cuando sale la genómica, ya podemos, desde que nacen, saber, y en su momento, cuando nace la genómica, desde que nace, podían saber qué iba a transmitir. Hoy día se sabe desde que es embrión. O sea, ya se genotipifican los embriones a nivel de Canadá, y se decide, venga, este embrión, ¿cómo va a ser? ¿Lo implanto o no lo implanto? ¿O lo vendo o lo desecho? Te sale del embrión la genómica para decir, no, este no lo voy a pegar. O este sí es un B más no sé qué, me va a dar el 1%. Le hacen una biopsia de embrión y leche B2. Le hacen una biopsia, porque al final del día, pues, ¿cuánto cuesta implantar un embrión que no sirve? O que no tiene un valor genético. Entonces, pues es que te toca tener la cantidad de receptoras, la cantidad de esfuerzo que se requiere. Entonces, hoy eso ha permitido un aceleramiento. Y ya tú ves, por ejemplo, en los toros, a los 6 meses que sale ya el sumario otro y otro. Y siempre cada 4 meses hay actualización de pruebas, pero además con el tema de que ya hoy día las nuevas generaciones de toros, por ejemplo, en el Holstein lo hacen de terneras de 4 a 6 meses, que ya les hacen aspiración folicular, y con toretes de 7, 8 meses que apenas están empezando a producir los primeros espermatozoides para acelerar el ciclo genético. Y eso a ser más competitivos. De una ternera de 3 meses con un torete de 4, una ternera de 4 a 6 meses con un torete de 7, 8 meses, ahí mediante el ICSI, que es la tecnología, digamos, la biotecnología que utilizan para que fecunde, porque claro, pero ahí el avance es extraordinario. El intervalo de los ciclos pues termina siendo mucho menor. Estamos hablando 4 meses, 4 a 6 meses, 7 a 8 meses, contra 5 años y 3 años que toca esperar antes para la siguiente generación de toros. Bueno, y también tener en cuenta que en Cemex no solamente venden genética de leche, sino también de carne. Hemos estado aquí en el stand de Agroexpo, que es de donde estamos emitiendo este programa, y muchas personas se acercan a preguntar por Nelore, por Gir, por Brahman, y también tienen algunos de los toros más relevantes de Colombia y del mundo a disposición de la gente que nos está viendo. Correcto. Y nuestra última línea de negocio, o sea, además de Cemex, hace 2 años tomamos la distribución también de GEA, que es lo que antiguamente se conocía como Westfalia o Surge, de los equipos de ordeño. Entonces, hoy día tenemos, digamos, las 2 distribuciones. Esto es alemán. Entonces,
resumen, digamos, como integrado todo, ¿no? Ganadería, equipos de ordeño, semen, todo lo que va con biotecnologías, de nitrógeno, todo relacionado. y todo relacionado con la Leche, carne, el tema de los proveedores internacionales. Hoy día importamos semen de 5 países, que es Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Suiza. Entonces, de 5 países traemos de todas las razas. Digamos, me dicen, ¿usted vende solo una raza? No, de todo lo que sea comercial, pues evidentemente lo tratamos de traer. E indudablemente los ritmos de ventas de Cemex son extraordinarios, ¿no? También gracias a Dios. Buenos y afortunadamente nos hemos mantenido posicionados en el top de casas genéticas de Colombia, y a nivel mundial pues es una casa muy conocida también. Y por el otro lado, hicimos la integración como distribuidores de GEA, que es una de las casas más importantes de equipos de ordeño, de calidad, ¿no? de ingeniería a nivel internacional, que nos permite darle ese respaldo al ganadero de que cuando viene a buscarnos, lo que va a encontrar es calidad de punta y punta, tanto a nivel genético como a nivel de tecnología. E integrar el proceso, todo el paquete. Te vendo los embriones, te vendo los equipos de ordeño. No, todo. Y Jorge Andrés, lo de GEA nace también de ver que definitivamente cada vez es más difícil encontrar mano de obra que quiera trabajar en el campo, que quiera. La gente, los jóvenes que trabajan en el campo, pero siempre y cuando tengan tecnología. Entonces, cuando ya llego y ya se está viendo aquí en Colombia, se empiezan, y si ustedes pasan por el pabellón 3 que tenemos, otro está en el de GEA, pueden ver un robot ordeñando. Ese robot usted solamente tiene que ponerle la vaca y él se encarga de hacer todo. Entonces, no le toca estar entrenando 1000 personas, y no se trata de reemplazar, o sea, de sacar gente y integrar los procesos. Sino es volver que todo se vuelva metódico, programado, y encontrar gente. Es que el pelado puede ver Instagram mientras ordeña. Es lo que quiera. Mi querido Carlitos, creo que ha sido una charla extraordinaria. Gracias por aceptar esta invitación. Quisiera yo que este podcast sea un homenaje no solamente para Andrés, sino para tu papá, tus ancestros que trajeron esta raza a Colombia en el año 30 y algo, que la gente que nos ve pueda conocer un poco de la historia de esas vacas pintadas raras que uno ve en la carretera y le parecen lindas o no tan lindas, o que le gusta más una o la otra. Esto tienen tradición. Las vacas con pijamas. Las vacas con pijamas. Quiero una pijama de vaca, es la Holstein. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estas pasetas nos pasan. Qué rico haberlos podido tener acá. Y esta es su casa, los invitamos cuando quieran. A todos los que nos están viendo también. Vamos a estar acá hasta el domingo y estamos abiertos a lo que se necesite. Señores, no se pueden perder. Muy pronto, otro capítulo más de Legado Vino. Este capítulo es un homenaje a nuestro amigo ganadero Andrés Herrera, quien ha dejado un legado invaluable para nosotros.